a todos los que nos acompañan. Queremos daros la bienvenida al ciclo de conferencias Principio Vital, Cáscaras de huevo de avestruz en Ibiza. Como muchos ya conoceréis y quizás algunos también habréis visitado ya, en el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera inauguramos el pasado mes de diciembre la exposición temporal con este mismo título y en el que damos por primera vez todo el protagonismo a uno de los objetos más singulares de nuestras colecciones, como son las cáscaras de huevo de avestruz decoradas de época fenicio-púnica. Bien, para crear y dotar de contenido a esta exposición, la cual sí que es cierto que es una producción 100% del MAEF y del cual estamos muy contentos y orgullosos con el resultado, sí que hemos contado con la colaboración de 3 especialistas en la materia y que además hemos invitado a participar en este ciclo de conferencias que acompaña a la exposición, y que este ciclo que inauguramos hoy. En primer lugar tenemos a Juan Antonio Martín Ruiz, que está hoy con nosotros, de la Universidad Internacional de Valencia. Ahora le daremos paso a él. Mañana contamos con Luis Alberto Ruiz Cabrero, de la Universidad Complutense de Madrid, con su conferencia Aspectos simbólicos de las cáscaras de huevo de avestruz. El viernes las dos conferencias son a las 7 de la tarde, también como hoy. El viernes tendremos a María Luisa Ramos Sainz, de la Universidad de Cantabria, con su conferencia titulada Técnicas de preparación y acabado de los cascarones de huevo de avestruz. Y el sábado 19 por la mañana a las 11, todo el mundo que quiera venir, así esta vez sí que tendrá que ser presencialmente, al Laboratorio de Conservación y Restauración del MAEF, bueno, tendremos ocasión de que Elena Jiménez, que es nuestra restauradora y además la comisaria de la exposición, nos cuente en primera persona todo el proceso de restauración y también las réplicas museográficas que ha podido replicar para esta exposición. Bien, entrando ya con Juan Antonio Martín Ruiz, que nos acompaña hoy. Él es arqueólogo y doctor en Historia por la Universidad de Málaga y además es miembro de diversas instituciones como la Universidad Internacional de Valencia, la Academia Andaluza de la Historia o la Athens Institute for Education and Research. Entre su obra científica, Juan Antonio ha realizado numerosas publicaciones sobre el mundo fenicio, algunas de ellas dedicadas precisamente al estudio de la comercialización de estas cáscaras de huevo de avestruz de las que hablaremos hoy. Juan Antonio no solo ha colaborado con el MAEF en los textos de la exposición que les comentaba anteriormente, la exposición Principio Vital, sino que también hemos tenido la gran suerte de que participa en un capítulo en el catálogo de la exposición que también tienen disponible en la tienda del MAEF, tanto en castellano, catalán como en inglés. Bien, como os anunciaba, el texto de Juan Antonio Martín Ruiz se titula Aprovisionamiento, manipulación y distribución de las cáscaras de huevo de avestruz fenicio-púnicas en la península y Baleares. Y bien, dándole la bienvenida a él y agradeciéndole que esté hoy con nosotros, aunque sea en la distancia, nos hubiera encantado que fuera en persona. También daros la bienvenida a todos los que estáis hoy con nosotros, tanto presencialmente en nuestra sala de actos como en la distancia a través de Zoom. Y nada, muchísimas gracias a todos y le paso la palabra a Juan Antonio. Primero le hago hospedador. Juan Antonio, todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, ante todo, muy buenas tardes y quisiera pedirles disculpas por no poder estar ahí personalmente. Ya he estado en un par de ocasiones y la verdad es que es un verdadero placer visitar esa isla y por eso les pido disculpas por no haberlo podido hacer ahora, pero por cuestiones laborales me ha sido imposible. Y permítanme que también felicite al Museo de Ibiza y Formentera por la elección de un tema que suele ser muy poco habitual. Generalmente se ha tratado, digamos, se conoce el mundo de las cáscaras de huevo de avestruz, se trata, se examina, pero muchas veces se pasa de forma tangencial. Y que yo sepa, es la primera vez que se realiza una exposición de esta característica y esta envergadura de un tema que, como veremos, ha sido muy poco tratado. Así que reitero mi felicitación al MAEF por esta exposición magnífica y un catálogo que recibí ayer o antes de ayer y que es excelente, la verdad. Y bueno, si le parece, vamos a ver un poquito lo que es un animal como es el avestruz, que hay que decir que
tenía muy mala fama. Es un animal que ha pasado desapercibido durante mucho tiempo, solo algunos de sus productos. Y este animal, en concreto el Strutio camelus, es un animal que el ser humano se ha aprovechado mucho de él desde los orígenes de la humanidad para utilizar su grasa, la carne y las plumas. Hay que decir una cosa, aquí ven ustedes unas imágenes que les he puesto de un hombre en lo alto de un avestruz. Generalmente tenemos el tópico, la idea de que el animal este había sido domesticado, de que se relacionaba con el ser humano. Lo cierto es que el animal ha sido siempre considerado como muy salvaje, muy hostil, muy peligroso, y nunca, 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 lo repito, en la antigüedad se pudo domesticar, solo a partir del siglo XIX. Les he puesto estos grabados para que ustedes lo vean. Recuerdo, si me permiten, que hay incluso, no sé, un capítulo de una serie de Tarzán o alguno de estos, donde van todos los africanos subidos en avestruces. Bueno, esas son imaginaciones y elucubraciones nuestras del siglo XIX. De hecho, nunca se usó el avestruz, nada más que para recoger sus cáscaras o sus productos, pero como animal le pasaba como la cebra, que es absolutamente indomesticable. Lo cierto es que sus cáscaras son muy duras, son de carbonato cálcico, que llevan otras sustancias menores, como el magnesio, etcétera, con un espesor de 3 milímetros. Un peso que puede llegar hasta 1,5 kilos con su contenido, y una cosa muy interesante, aquí se lo he puesto, si se fijan en esta imagen, si yo me comiese un huevo de avestruz, tendría el valor nutricional de 24 huevos de gallina, lo cual pueden imaginarse el alto valor nutricional que tienen, ¿no? Pero junto a este se ha dado otro. Médico Plinio el Viejo nos hablaba de recetas médicas romanas, donde se machaca la cáscara de huevo de avestruz, artístico, religioso y alimenticio. Es un tema que, como le digo, ha sido muy poco estudiado. Yo querría hacer un homenaje a Miriam Astro, una arqueóloga fantástica que murió desafortunadamente en la ciudad de Petra, cuando su coche fue alcanzado por una avalancha, y que fue la que empezó a estudiar las cáscaras de huevo de avestruz de Ibiza. Hizo unos trabajos fantásticos, ¿no? Porque hay que decir que aunque muchas veces se han publicado cáscaras de huevo en distintos yacimientos, son muy pocos los estudios, los trabajos de síntesis, como el que ella hizo. Luego, una obra fundamental es la de Sadio, una obra publicada por la Real Academia de la Historia, que es fundamental porque recoge todo lo que es las cáscaras de huevo de avestruz en el mundo fenicio, y ya muy humildemente una pequeña aportación que yo mismo hice, donde abordaba aspectos que generalmente no se han estudiado tanto, pues generalmente se han centrado en lo que es la temática, la decoración, los motivos, la parte artística, ¿no? Pero ahí yo lo que hice fue centrarme en lo que ahora vamos a estudiar. Mire, el avestruz, la verdad es que es un animal muy antiguo y curiosamente desciende de un dinosaurio que todos ustedes conocen, está ahora muy de moda, el T-Rex, el famoso tiranosaurio Rex. Los restos más antiguos de avestruces nos remontan al Mioceno, es decir, hace entre 27 y 26 millones de años, hace muchísimo tiempo. Con los datos actuales, y esto parece que muchas veces va variando en función de los restos fósiles, surgió en África. Y de ahí se difundió. Sin embargo, fíjense qué curioso. Se han encontrado huevos de avestruz en la isla de Lanzarote con una fecha de unos 700.000 años. El problema es que se supone que entonces ya era una isla. ¿Cómo llegaron? Pues sinceramente no se sabe. Es todavía uno de los misterios, de los muchos misterios que tiene la ciencia, y en este caso afecta a los huevos de avestruz. Hubo un trasvase de población del continente a la isla, pero no se sabe cómo lo pudieron hacer. Ahí en la actualidad hay 4 especies en África, porque hay que decir que también había en otras zonas, pero se han ido extinguiendo, ¿no? Una se sitúa en Marruecos, Mauritania, Etiopía y Uganda, casi extinguido en la actualidad, y se puede decir que si no se remedia se extinguirá totalmente. Otra zona en la que habita otros solo animales que habitan en Etiopía y Somalia, otro en Kenia y Tanzania y otro finalmente en Namibia y Zimbabue. Pero hay que decir que es un animal que está francamente en peligro de extinción y cada vez más, sobre todo, por ejemplo, en muchas zonas con las guerras civiles que hay y los procesos de deforestación. Es un animal alto, alcanza una altura de 2,7 metros, 2,7, a veces 2,80, ninguno que se sepa ha llegado a los 3 metros, pero tiene una envergadura amplia, sobre todo cuando mueve las alas en plan agresivo, ¿no?
alcanza los 150 kilos de peso y una velocidad de 50 kilómetros hora, es decir, supera un caballo, corre más que un caballo. Curiosamente, esto es lo que también hablaba antes, ha dado mucho pábulo a que, uy, si yo lograra domesticar un avestruz, alcanzaría una gran carrera, ¿no? Una gran velocidad, pero es muy difícil y ya le digo. Se hizo, pero en la actualidad ni se tiende a hacer porque es un animal que, como veremos, muy agresivo. Sabemos que había avestruces en Siria, de ahí de donde lo podríamos tener los fenicios, la metrópolis, Tiro, Sidón. Sin embargo, ya no hay ninguno. Fueron todos extinguidos en la primera mitad del siglo XX y ahora mismo el sitio que nos queda es África. Esperemos que por mucho tiempo, ¿no? Y miren, vamos a ver un poquito lo que pensaban los antiguos del avestruz. El avestruz, a partir obviamente de las fuentes escritas que nos han llegado, que en este caso nos interesan los fenicios, pero sabemos muy poco. Sí sabemos, en cambio, gracias a Filón de Biblos, un sacerdote que vivió en la época alto imperial romana, pero que él dice que cogió textos fenicios más antiguos, una cosa muy interesante, y es que el mundo, en la cosmogonía, en el origen del universo para los fenicios, el mundo surge, la vida surge de un huevo. Hay que tener en cuenta, es decir, un principio vital, hay que tener en cuenta que el huevo en sí es un elemento misterioso. Es decir, de algo aparentemente inerme, con una cáscara dura, sale una vida. Entonces es algo que desde luego les tuvo que llamar la atención y es siempre visto en todas las culturas como un elemento regenerador, ¿no? Propicio de la vida. Y de ahí que los fenicios lo incorporaran a su cosmogonía. Ahora bien, los hebreos, que también hay que decir estaban bastante enfrentados ideológicamente a los fenicios, lo veían como un animal estúpido, cruel, que vivía en el desierto. Aunque alababan su velocidad, y esto lo han hecho todos, hay que tener en cuenta una cosa. El desierto es un lugar inhóspito para el ser humano. Si yo asocio un animal a algo inhóspito, crea una mentalidad colectiva hostil hacia ese animal. También hay que recordar que muchas veces para los pueblos de Mesopotamia el infierno, ¿no? Su más allá era muchas veces un sitio, sobre todo en Sumer, Babilonia, un sitio inhóspito, desértico, donde el ser humano tenía que luchar por el agua, por la vida. No tanto en el mundo fenicio, que conocemos menos, pero digamos esta imagen lo que creó es esa imagen de un animal que vive donde el ser humano no le gustaría vivir. Los hebreos lo veían mal, no le gustaba el avestruz. Y tampoco hay que decir, vamos, ni mucho menos de los griegos, tenemos algunos relatos de Jenofonte o de Aristóteles, te dicen que es un animal feroz, cobarde, que te atraca a traición, que no cuida a sus crías. Y una cosa, un tópico, surgió con los griegos que ha llegado hasta nosotros, que es que el avestruz, lo habrán escuchado ustedes un montón de veces, esconde la cabeza bajo tierra. Bueno, hay que decir que no. Aquí le he puesto una imagen a cosa hecha porque da la impresión de que está metiendo la cabeza debajo de tierra, como ustedes pueden ver. Sin embargo, hoy sabemos, gracias a los estudios de etología, del estudio de la conducta, del comportamiento animal, que lo que hace es, por un lado, excava para crear un pequeño hueco donde poner los huevos, y por otro lo que hace es mete la cabeza para coger pequeñas piedrecitas. Estas pequeñas piedrecitas las tritura, las traga y le sirven para, digamos, facilitar el tránsito intestinal, ¿no? Con lo cual lo que hace es algo muy distinto de lo que se pensaba. El avestruz, bueno, digamos que no tiene mucha lógica que si alguien me persigue yo esconda la cabeza bajo tierra, ¿no? Pero era algo en que difundieron los griegos con un mal comportamiento de lo que es el avestruz, no conocían sus costumbres, y pasa luego a Roma, donde ya aquello, digamos, llega al sumum, ¿no? De considerar que es un animal absolutamente estúpido, y se repite ese mito y se difunde. Y ustedes pueden ver aquí, le he puesto unas venaciones, porque se hicieron muy populares. Aquí ven el traslado de avestruces de África al circo romano, ¿no? Y hay un dato que muy curioso, seguro que ustedes conocen la película Gladiator, el emperador Cómodo, ¿no? Ese déspota que sale ahí. Bueno, pues en la realidad hizo una cosa. La vida del gladiador, el gladiador en sí era un personaje de segunda o tercera fila en Grecia, en Roma. Estaba mal visto, como los actores, como los cómicos, ¿no? Pero él quería ser gladiador, de hecho algunas veces los aristócratas coqueteaban con esa profesión, y se cuenta el caso de que él bajó y luchó contra un avestruz, le cortó la cabeza al avestruz, y fíjense qué curioso,
cogió la cabeza del avestruz y la empezó a mover delante de los senadores, que tenían un campo y lo que le estaba amenazando es como decir, he cortado la cabeza del avestruz, puedo cortar la vuestra. Pero lo que más les ofendió Perdona fue un el hecho... momentito, Juan Antonio. Perdona que te interrumpa, Juan Digo, Antonio. dime, ¿no se escucha algo? Voy a pedir porque creo que hay algún participante que tiene puesto el micro. Si lo podéis desactivar, por favor. Porque te están interrumpiendo sin quererlo, seguramente Sí, no lo hay tienen problema. encendido sin querer. Por favor, si voy muy rápido o algo, me lo decís con toda confianza, ¿eh? Yo ¿Ve más creo que lento? no. ¿Ve? Vale, bueno, pues si podéis desconectar el micrófono y lo activamos cuando haya la parte de preguntas. Nada. Venga, Perdona, muchas Juan Antonio, gracias. sigue. Sí, gracias. Pues como digo, le mostró la cabeza del avestruz a los senadores, como diciéndole, he cortado la cabeza de esta avestruz y puedo cortar la vuestra. Pero las crónicas lo que narran es encima la inmensa humillación que supuso para los senadores el que encima se lo hiciera con la cabeza de un avestruz. Es como si hoy te dijeran cucaracha o algo así. Es decir, fue algo realmente humillante para los senadores romanos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito algo que sabemos de las cáscaras de avestruz a través de la antropología, que es lo único que nos queda. Ver cómo poblaciones más o menos recientes usan estas cáscaras. Hay que decir que, claro, hoy en día no podemos buscar muchas poblaciones que usan cáscara de avestruz. De hecho, solo he encontrado 3. Los tuareg, los bosquimanos y los hotentotes. Y fíjense qué curioso, todos ellos viven en medios áridos. Es decir, son gente que han tenido contacto con los avestruces, que conocen digamos, su idiosincrasia, su forma de relacionarse, cómo quitarle una cosa muy importante, cómo quitarle las cáscaras, porque en cuanto tú vas a quitarle las cáscaras, el animal te va a atacar. Entonces ellos saben perfectamente cómo entretenerlo. Hemos visto, por ejemplo, como con esa idea de que metían la cabeza debajo de tierra, había poblaciones que no tenían el conocimiento de estos animales. Ellos sí. Y lo curioso es que cuando se empezó a utilizar estas cáscaras, nunca se utilizó con algo simbólico, religioso, ni mucho menos, sino que fue sobre todo utilitario. Y lo que hemos descubierto es que, por ejemplo, con estudios de antropología que se han hecho, imaginen que tengo que cruzar un desierto. No me sirve cualquier recipiente. Lo que ellos hacen es, cogían, que además veremos que esto ha pasado en la prehistoria, o por lo menos se supone que ha pasado en la prehistoria, lo que hacían era ponían distintas cáscaras de huevo de avestruz tapadas, enterradas en el desierto. Entonces, cada cierto tiempo tengo un pequeño oasis, si se me permite la expresión. Lo que hacían era recogían la cáscara, que como ya veremos, podía llevar una señal para saber de qué persona era, y la usaban como cantimplora. Aquí pueden ver ustedes una imagen que le he puesto. Lo que hacían era ponerle con cordel, porque claro, hay que tener en cuenta que estas poblaciones hoy en día son bastante pobres, ¿no? No es lo que veremos en Etruria y eso. Y le ponían un pequeño cordel y un asa. Entonces podían o bien dejarlas enterradas o bien llevarlas encima. Podían llevarlas encima y si el agua se acababa, podían rellenarlas con las que habían enterrado. Hay que tener una cosa en cuenta. Esto lo usan para sobrevivir. Pero esta mala visión de lo que es el avestruz sigue perviviendo. Es decir, los huevos de avestruz, que hemos visto que tienen muchísimas proteínas, muchísima alimentación, no la cobre. O sea, si usted le da a un noble tuareg una cáscara, lo está ofendiendo enormemente. Es alimento de esclavos. Con lo cual, seguimos viendo que el animal sigue siendo despreciado. Y lo que más nos interesa ya es que a partir del Neolítico hay un cambio. Surgen la necesidad o el deseo de decorar estas cáscaras. Hay que tener en cuenta también un detalle. Poquito a poco, y lo veremos ahora en el Paleolítico, van surgiendo pequeños adornitos, cuentas de collar hechas con cáscaras. Es decir, en un primer momento se usa con fines utilitarios y luego poquito a poco se va añadiendo. Posiblemente, si ustedes se fijan, aquí hay no sé si lo ven, lo que estoy señalando, el cuello con un collete, ¿no? Claro, eso hay que abrirlo para permitir que salga el contenido. Entonces, estos trocitos que salen, pues me permiten, para reaprovecharlo, usar pequeñas cuentas de collar, como las que ven ustedes aquí. Y estas son históricas, y fíjense qué curioso, ¿no? Lo que yo le contaba de los tuareg. Hay cosas que es casi como lo que decía la intrahistoria de Unamuno, ¿no?
Aquí ven ustedes arriba a la derecha una serie de fragmentos de cáscara de huevo. Mira, Voy a mover esto para ver si lo ven mejor. i t'estic explicant? Entonces estas son, ustedes ven una I serie de això símbolos. és el que està Bien, explicant lo que ara. hicieron es lo siguiente. Se ha encontrado que es una cueva que hay en Sudáfrica. He movido esto para acordarme del nombre, si no, no me acuerdo. Dienlop, donde hacen lo que hemos visto, o se supone, mejor dicho, a través de lo que hemos visto de los tuareg y bosquimanos, suponemos que es lo que hacían los prehistóricos, estamos hablando de 60.000 años antes, que enterraban, en la cueva se han encontrado restos, ¿no? Y aquí pueden ustedes ver distintas marcas, puntitos, cositas, ¿no? Parece que las iban enterrando en el desierto exactamente igual que hacen los bosquimanos. Y cada uno le ponía una serie de marcas que han sido estudiadas, de manera que se identifique quién era el propietario de esta cáscara de huevo de avestruz. Esto es muy importante, porque si yo... mire, le voy a recordar una cosa, no sé si viene al... Pero bueno, por ponerle la anécdota, todos ustedes recordarán la excelente película Lawrence de Arabia, donde al principio va Lawrence de Arabia cuando se va a acercar, digamos, a los árabes y saca agua de un pozo. Decía, este pozo es de tal tribu. El que tú accedas al agua o no de determinadas personas puede ser la supervivencia o no en unos medios tan áridos como estos. Con lo cual tiene muchísima importancia saber de quién era, ¿no? Y aquí ven ustedes otra cosita, que son las cuentas de collar. Curiosamente, estas cuentas han perdurado durante miles de años. Incluso parece, se han podido establecer redes comerciales con la distribución de estas cuentas en el norte de África. Y se ha llegado a algo que, bueno, yo creo ustedes, que es el que pudieran haber sido usadas como elementos premonetales. Por una cosa, porque tenían una clara admisión, es decir, todo el mundo las reconocía, parece que tienen unos pesos que tienen cierta proporción, aunque hay quien también dice que, mire usted, esto es solo fruto de la casualidad. Es decir, no se pueden ver en ello elementos premonetales, pero sí es verdad que cuando buscamos elementos premonetales en nuestras culturas nos encontramos cosas sorprendentes, el cacao, muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual, yo le digo, no sería hasta de desechar. Y ya, como les pongo aquí abajo a la derecha, el gran logro de las cáscaras de huevo de avestruz, el primer milenio antes de Cristo. Ya nos adentramos en los fenicios. Lo que sí le he puesto aquí es una cáscara de huevo de avestruz de Etruria, donde ya vemos que el arte domina la superficie de estos materiales. Ya se sobrepasa el mero nivel de algo utilitario o elemento simplemente decorativo de poca finalidad, ¿no? Se llega a maravillas. Y adentrémonos ya en la península ibérica, porque claro, en Baleares no la han encontrado todavía. Hay que decir que los restos que se han encontrado más antiguos no van más allá del neolítico final y abundan un poquito más en el cobre, pero son muy pocos, ¿eh? Hay poquísimos. Y aquí les pongo un fragmento y una imagen del yacimiento de los Millares. ¿Por qué? Porque es el primer sitio, es la primera sociedad jerárquica donde encontramos ya Javi, que no solo aparecen cuentecitas de collar, como pues que aparecen tot això en la se cueva, sent. sino Nosaltres. objetos grandes, ¿no? Como por ejemplo esto que vemos, que parece que es el trozo de una cáscara de huevo de avestruz que se puede usar de contenedor. Y algo muy interesante, fíjense ustedes, la isla Chafarina, esa isla ahí perdida en medio del Mediterráneo, ¿no? Bastante inhóspitas, ¿no? Se han encontrado cáscaras de huevo de avestruz que nos hablan ya de un comercio marítimo entre la zona de Melilla, de lo que hoy es Melilla, perdón, las islas Chafarinas y el sur de la península ibérica. De manera que empezamos a ver ya un comercio directo, lo que no sabemos en manos de quién estaba, la verdad. Esto todavía no se ha investigado porque además es que hay tan pocos restos materiales que es muy difícil, ¿no? Pero ya vamos a entrarnos en los fenicios. Mire, indudablemente los fenicios lo cogen del mundo egipcio, ¿no? La influencia egipcia en Fenicia es tremenda y nos remite, lo más antiguo que conocemos es el Pecio de Uluguru. Es un barco que sale de Ugarit, que va cargado de objetos de lujo, en fin, espadas micénicas, espadas de muchos sitios, algunas de centroeuropeas, marfil, etcétera, etcétera, y va de Ugarit a Micena, y eran regalos entre casas reales. Es decir,
son objetos de muy alto valor. No lo tiene cualquiera. Estas cáscaras el otro día, hoy me decían los periodistas como los huevos de Fabergé, ¿no? Bueno, podemos decir un poco algo así, ¿no? Son cosas muy exquisitas, ¿no? Los encontramos en Cartago, Cerdeña y Sicilia con unas formas muy curiosas. O bien trocitos de máscaras, que hablaremos ahora cómo nos sirven para ver cómo se pintaban y se decoraban las mujeres fenicias, cuencos y vasos cortados con 2/3. Aparecen en necrópolis y un yacimiento muy, muy importante es Guraya, que es donde parece que en Argelia, que es desde donde venían hacia la península ibérica. Es muy raro que vayan con inscripciones. Les he puesto aquí una que ustedes pueden ver arriba, que es una inscripción fenicia, donde, bueno, no sabemos exactamente a qué hace alusión, ¿no? Pero habla de alguien tranquilo, que alude a un... Perdón, aquí me dice el micrófono, no sé si Sí, me ya escuchan. está bien, ya te oímos. Ahora, vale, es que se había salido. Entonces, digamos, es muy raro, pero le he puesto aquí algo curiosísimo. Miren, esto que ustedes ven abajo, ven un hombre tocado con un gorrito, una barba y algo en la mano derecha. Bueno, es una caetra, es un escudo fenicio. Y les digo que es muy interesante porque no sabemos prácticamente nada de cómo era el armamento fenicio y mucho menos de sus escudos. Sabemos que era una caetra, es decir, cogía con una manilla y lo podía movilizar arriba a derecha con una sola mano, ¿no? Frente al escudo tipo hoplita que se coge con el hombro, ¿no? Entonces, es precioso porque tenemos representaciones que de otra manera no encontraríamos. Es la única o de las pocas imágenes que tenemos de cómo era un escudo fenicio, ¿no? La mayoría, sin embargo, no son humanas. Ya veremos que lo más que hay es decoraciones geométricas. Para no entretenerme mucho, voy a recordar el abastecimiento. Las dos grandes zonas donde se abastecían eran de Asia, fundamentalmente las colonias de Tiro, Sidón y eso, y Egipto, y África. Siendo aquí tienen ustedes un mapa de las zonas donde más se supone que, bueno, abundan ahora y donde también se supone que abundaban estos avestruces, siendo la superior la que les abastecía. Para el caso de hispanos, obviamente solo hay un caso, una fuente de abastecimiento, que es el norte de África. No las traían de lo que es Asia. Y si hay una forma muy curiosa de diferenciarla. Mire, ustedes ven en el mapa dos zonas de cáscara, digamos, de hábitat de avestruces. Bien, las primeras, ustedes ven también aquí dos tipos de cáscara de avestruz, una completamente lisita y otra que si se fijan tienen agujeritos, rugosa, la superficie está rugosa. Las primeras son de la zona superior, de la zona ecuatorial, y las otras son de más abajo. Hay que decir una cosa, vamos, de la parte surafricana. Los restos más antiguos de cáscara de avestruz que tenemos nos remontan ahora mismo al siglo IX a.C. y alcanzan el siglo III. Cuando llega a Roma, se acaba. No tenemos constancia de la existencia de un comercio, lo mismo que sí cogían los avestruces para el circo, para hacer juegos con ellos, no comercializaban ya con sus cáscaras. ¿Y de dónde obtenían los habitantes de aquí, los antiguos, los primeros fenicios, la cáscara de huevo de avestruz? Bueno, sabemos que del norte de África, pero no era directamente, es decir, los fenicios no llegaban a las zonas de África donde vivía el avestruz, sino que eran las poblaciones africanas, los númidas, los garamantes, los que las conseguían, los que se jugaban la vida, digamos, ¿no? Para conseguirlas. Estos se las comercializaban a las poblaciones indígenas, los dirigentes de las poblaciones númidas o de los mauris que vivían allí, y estos a su vez a los fenicios, es decir, era un comercio indirecto, donde cada uno se iría enriqueciendo y con un beneficio, ¿no? Los sitios donde los conseguían, pues la verdad es que no estamos muy seguros, ¿no? Uno posiblemente, aunque tenemos algunas pistas, uno puede ser, aquí ven ustedes, mira, esto es la costa de Marruecos y esto es una islita que hay frente, que es la isla de Mogador. Una isla inhóspita, sin agua, sin nada, donde sabemos, gracias al texto de Pseudo-Escila del siglo IV, que los fenicios se instalaban en esa isla. Lo que ven ahora es un cementerio musulmán, digo por si ven la estructura,
y comerciaban con los indígenas que había aquí enfrente. Tenían una serie de tiendas, se instalaban en tiendas de campaña. Som 14 persones a esa reunió. Sí sabemos que comercializaban con marfiles, con pieles, con una serie de cosas y suponemos que también con las cáscaras. Otros sitios pudieron ser Ceuta y Melilla. Melilla, aquí les he puesto este trocito, en un posible almacén se encontraron. Claro, el problema es que muchas veces no se cuantifica, dice muchísimos fragmentos. No sabemos cuántos, pero es posible que hubiese un almacén desde el que se redistribuyeran a la península ibérica. Posibles centros: Mogador, Lixus, Ceuta, Melilla y Villaricos en Argelia. Lixus sí, parece que se defiende, aunque el problema de esto muchas veces es que, bueno, sabemos que por ejemplo en los alrededores de Lixus había marfiles, había elefantes, también había elefantes en la zona de Ceuta, que se han extinguido. Entonces sabemos que eran puntos donde se comercializaban objetos exóticos. Ahora veremos que no se han podido localizar los talleres. Muy rápidamente, mire, le he puesto aquí una imagen de cómo se trasladaban en el siglo XIX las avestruces, ¿no? Tenemos imágenes de cómo se trasladaban, pero no tenemos ninguna de cómo se trasladaba un huevo de avestruz, porque es que simplemente ya no se hacen, ¿no? Sí sabemos que se hacía por mar, obviamente, de sur a norte, y parece ser que salía colgadas con hilo, como hemos visto en el Cerro de San Cristóbal, hay alguna cáscara con hilitos, ¿no? O también, aquí ven ustedes, le he puesto en soportes, ¿no? Soportes de cerámica, soportes de vidrio, como apareció en el Bajo de la Campana, o incluso rodeado de esparto. Claro, si yo compro un huevo de avestruz, no me sirve solo el huevo, se me va a caer, ¿no? Como aquello del huevo de Colón, ¿no? Entonces tengo que comprar una serie de soportes de muy variada gama, tipología y variedad. Por ejemplo, digo, en el Bajo de la Campana se halló un disco de vidrio, un soporte de marfil. En Puig del Molín se han encontrado cuencos con una perforación que parece que se usaron. Y también se ha propuesto incluso píxides de cerámica, pies de madera, cualquier cosa para, digamos, mantenerlo de pie, ¿no? La manipulación. Esto ya es algo delicado porque solo lo puede hacer un especialista. Yo tengo amigos y, bueno, seguro que en el Museo de Ibiza les van a enseñar maravillosamente las técnicas por lo que he estado viendo, de cómo se tallaban. Tengo amigos que intentan hacerlo y me dicen que dan verdaderos problemas que no se rompan. Lo que sabemos es que llegarían sin trabajar. Serían tratadas en distintos talleres, pero no sabemos dónde estaban estos talleres. Si en una casa o en un espacio distinto, abierto, digamos, alejado, digamos, en plan industrial o doméstico. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, no hemos encontrado ningún sitio donde tengamos la evidencia física de decir aquí se talló con, digamos, instrumental y cosas así. Lo que sí hemos encontrado son los restos de cáscaras. Por ejemplo, suponemos que se talló en Huelva porque allí se ha encontrado restos de talla de madera, de hueso, de marfil. Entonces suponemos que se talló allí, ¿no? Pueden verlo ustedes aquí arriba. Se encontraron muchísimos fragmentos, parece que hay una posibilidad. En Villaricos se han encontrado más de 800 cáscaras enteras. Y en La Fonteta se han encontrado más de 1000 fragmentos, que les pongo aquí abajo, ¿no? Claro, todo esto, si en alguno además hay pequeñas evidencias de trabajo técnico, de un error o algo, Lixus, jo, parlant per pues jo i m'ha contestat Soma. entonces, Se sent. Sí, perdón, ahora sí que creo que puede ser Sofía que tenga de los participantes, vemos que Sofía tiene el micro encendido, si no le importa apagarlo, bueno, para que podamos yo escuchar bien a Juan Antonio. Muchas gracias, disculpe. No, es que había escuchado, digo, si escucho pues, para intentar responderlo. Bueno, curiosamente hay una cosa importante y es que parece que la zona africana es la que abastece, pero no se trabaja las cáscaras de huevo de avestruz, por lo menos no hemos encontrado ninguna. Ya digo que se podrían comprar en Lixus, pero no tenemos evidencia, o en Melilla, que allí se trabajaran. Sí las hemos encontrado en la península ibérica y en Ibiza. Hay la duda. Yo personalmente creo que en Ibiza pudo existir. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que a partir del siglo VI Ibiza entra a formar parte, digamos, de la órbita de Cartago. Con lo cual hay gente que dice que estas cáscaras venían ya decoradas de Cartago. No lo sé, la verdad. Dada la importancia del círculo ibicenco, a mí no me extrañaría que hubiera allí un taller de ellos, ¿no? La manipulación. Le digo, como no tenemos los talleres físicamente, pues lo que hacemos es recurrir al estudio de la técnica y los motivos. Muy curioso si empezamos a ver zonas. Mire, en Fenicia se usa el azul oscuro.
motivos como cenefas y metopas, que ya veremos que cada color tiene su significado, ¿no? Y a veces epigrafía. Voy a mover esto de aquí para que ustedes vean, por ejemplo, ¿ves? Figuras humanas, ¿no? Esto aparece ya en otra zona que es Guraya, el norte de África. Tenemos metopas y motivos geométricos en Fenicia, triángulos, elementos arquitectónicos y eso, pero alguna personita en lo que es el norte de África, y otra vez en Andalucía volvemos a encontrar lo que veíamos en Oriente, una decoración geométrica, pero en este caso muy, muy, muy detallada, muy, digamos, barroquismo. Si se fijan, lo que se hace es se aprovecha casi toda la superficie del vaso para decorarlo. Es el horror vacui, ¿no? El horror al vacío, ¿no? Y vamos a empezar, vamos a suponer que hiciéramos una cáscara. Lo primero, obviamente, bueno, esto no lo hace cualquiera, ¿no? Lo primero, aquí ven un boquetito, una cáscara que tengo precisamente yo. Lo primero que se hace es sacarle el contenido. ¿Por qué? Porque si no se pudriría y dañaría la cáscara, ¿no? Aparte que lo que se hace es aprovechar el contenido y me quedo la cáscara, ¿no? Por lo general se cortaban a 3/4 de la altura, aunque hay algunas completas. Las que están completas son las que muestran el boquetito. Las que están en cuenco o en 3/4 se ha cortado la parte de arriba y ninguna muestra este boquetito de extracción, ¿no? Los bordes, hemos visto antes, lo pueden ver aquí, bordes dentados, ¿no? Los bordes pueden ser de varios tipos, lisos, dentados, biselados, ¿no? Y se procede a decorar la cáscara entera. Hay que tener en cuenta una cosa, la cáscara, el huevo ya de per se, tiene una cutícula impermeable. ¿Para qué? Para que no se evapore el contenido, para que no se evapore el huevo. Pero claro, si yo pinto sobre una superficie, digamos, que resbala, ¿no? Va a ser muy difícil que se pueda fijar la pintura. Por eso lo que se hacía es, con mucha paciencia, dedicarse a frotarla con arena y con ácidos. Estoy seguro que en el museo ustedes el sábado podrán aprender muchísimo mejor de todo lo que yo les pueda decir, cómo se hacían, porque ya les digo, hay muchas dudas que creo que ellos están solventando, ¿no? La decoración, aquí ven ustedes un bosquimano, lo que tenían para decorarla en general en la antigüedad. No pensemos nada más que en productos naturales, ¿no? La mayor parte aparecen pintados y muy poquitos grabados, con un ejemplo en Ibiza, que tienen ustedes maravilloso con una górgona. Y si se piensa que la decoración de estas cáscaras pues puede ser la misma que encontramos en los marfiles, en los tejidos. Es decir, es una más de los repertorios fenicios donde utilizan los mismos motivos decorativos. Gracias al estudio de los fragmentos de la fonteta se sabe que hay dos técnicas de tallado. Los fenicios al menos tenían dos. Una en la que aplicaban una pintura adhesiva sobre esa superficie, que ya les digo, había que pulir, pulir y pulir, ¿no? Con mucha paciencia, sin que se fracturara el huevo, que es la más numerosa, la más abundante. Y otra es la que se crean zonas en reserva con ácidos. Estos ácidos no se sabe muy bien cuáles pudieron ser. Parece ser que la uva, parece ser que sustancias naturales en todo caso. Y mire, hemos hablado de, no sé si se me escucha bien. Sí, Juan. Sí, no, es que escucho un ruido. Bien. Mire, hemos visto que hay una serie de colores, los fenicios. Bueno, todo lo que los fenicios hacen en este aspecto tiene un porqué. El huevo es el elemento regenerador, pero la pintura con que también se pinta tiene su significado. Por ejemplo, el rojo es la sangre, el color de la sangre. El ocre es el color de la sangre. Aparece también azul, amarillo y negro, que ya veremos qué significaba para ellos, ¿no? Y hay un detalle muy curioso. Mire, si ustedes excavan y se encuentran una cáscara de huevo de avestruz, cuanto más decorada, más profusión, más lujo, más riqueza, posiblemente sea más antigua. Aquí les enseño, por ejemplo, una que está sin decorar de la necrópolis de Jardín reconstruida, donde ustedes pueden ver que esto ya es del siglo VI. Conforme avanza el tiempo, siglo VI, V, ya no se decoran tanto. Y lo que sí se ha visto es que las piezas que se meten en ácido, en esos ácidos naturales, se hacen, luego la parte que no se quiere que se dañe se recubre de cera, como hemos visto en las casetes. Y mire, esto de los ácidos muchas veces uno subestima el valor que pueden tener. En un yacimiento de Jordania apareció una vasija que no se sabía lo que era y tenían dos varitas metálicas.
La verdad es que no se sabía hasta que a alguien se le ocurrió que con zumo de uva, en el fondo lo que estaba haciendo era, digamos, transmitir electricidad y la barrita vibraban, ¿no? Con lo cual, no hay que subestimar la capacidad que estos ácidos podían tener, ¿no? Las cáscaras con huevo de avestruz que tienen un orificio para sacarla nunca se decoran. Eso es una costumbre, solo las que están partidas. Los motivos, mire, aquí le he puesto un gráfico donde ustedes pueden ver solo una parte de la enorme cantidad de motivos decorativos que varían, ¿no? Son muy repetitivos. Aquí ven ustedes una cáscara de huevo de avestruz con una palmeta. Hay triángulos, líneas, rectángulos, animales, ciervos, aves y peces, mitológicos como la górgona y la esfinge, y vegetales como las flores y la roseta, creciente de Lunari y el ojo de Horus. Aquí ven ustedes una górgona de Ibiza, de Puig del Molín, del siglo V. Y lo que les hablaba antes, bueno, ahora después hablaremos un poquito del significado, no quiero hablar mucho porque de eso hablará Ruiz Cabrera mucho mejor que yo, pero los pigmentos que usaban era el cinabrio, el rojo, y lo que no sabemos es el instrumental que usaban, aunque creemos que era simplemente el mismo que utilizaban para otros elementos, ¿no? Como puede ser la talla de marfil y eso, un punzón y poco más, ¿no? El resultado, mire, aquí le he puesto las cáscaras de huevo de avestruz que podemos encontrar, enteras, partidas, ¿no? A cuenquecitos, ¿no? Se hacen en forma de vaso, yo cojo y corto la cáscara y tengo dos vasitos, ¿no? La parte de arriba será un cuenco y la parte de abajo será un vaso a 2/3. Hay que tener en cuenta que estos cuencos no aparecen en el resto de la península ibérica. En España solo aparecen en Ibiza, no hay en otros sitios. Sí lo encontramos en Túnez, en Argelia, en el resto de, digamos, territorios norteafricanos, lo que nos habla de una relación con Cartago, pero no tan fuerte como se había pensado, ¿no? En el sentido de que algunas no son plenamente coincidentes. Y mire, esto que hay aquí abajo es una cosa muy curiosa. Una mujer fenicia, carquinesa. Vemos poquito de una, pero sí vemos que se pintaban los labios de rojo, vemos las pestañas y sabemos, ¿no? De las cejas sabemos, por texto y por terracota, que se alcoholaban los ojos, es decir, se lo ponían como las mujeres bereberes. Exactamente con esos ojos decorados, ¿no? No sabemos si también usaba pestañas postizas. En el sarcófago de Cádiz, femenino, que tenía un varón enterrado, curioso, había pestañas postizas de bronce. Obviamente no eran utilizables, ¿no? Pero no sabemos si tenían alguna. Pero ya le digo, este tipo de caritas solo aparece en Cartago. No aparece nunca hasta ahora en la península ibérica, ni siquiera tampoco en Ibiza, ¿no? Bueno, ¿y a quién iban destinadas estas cáscaras? Desde luego, estos eran bienes de prestigio. Esto no se mandaba a cualquiera, ¿no? Estos eran bienes de lujo y con una gran faceta simbólica. Se datan entre los siglos 9 a 3, como le dije, y miren qué curioso. Estas cáscaras desaparecen, pero no la idea. Es decir, por ejemplo, yo he podido excavar en Málaga, también hay en Cádiz, en Villarico, en algunas villas romanas de Cataluña también. Se sustituye por una cáscara de huevo de gallina, lo cual el avestruz se sustituye por un huevo más fácil de conseguir, ya no llega a las avestruces, pero sigue la idea, ¿no? Y miren, aquí abajo, esto de arriba es una diapositiva de una pieza de Castillo de Doña Blanca, un trocito, lo que hay, ¿no? Se ha reconstruido. Y miren aquí abajo, qué curioso, esto es una vivienda fenicia del Cerro del Villar, en concreto la casa número 2, del siglo VII a.C. No sé si ven aquí en la esquinita, una pequeña habitacioncita, muy chiquitita, que no tenía acceso, es decir, parece que tenías que saltar el murito, muy pequeñita, pero parece que estaba dedicada a un culto privado. Es decir, aquí se encontraron 3 lucernas puestas formando una U y se encontraron cáscaras de huevo de avestruz rellenas de ocre. Es como la capilla privada de las personas de la casa. Lo que luego en Roma a lo mejor es el larario, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces es muy curioso porque aparecen en cultos privados. Y también aparece en necrópolis, sobre todo muchas veces en tumbas de niños. Lo que no sabemos es dónde las ponían. A veces sobre la cabeza en jardín, y eso es muy significativo, pero tenemos muy pocos datos. Y también sabemos que aparecen en santuarios, como el santuario mixto del Carambolo. Es decir, aparecen tanto en cultos públicos como en cultos privados. Ya para ir muy rápido, porque estoy viendo que son menos 10, voy un poquito más rápido, algunas incluso las hemos encontrado con restos. Estas son del Cerro de San Cristóbal, en Muñecas, con restos de cereal, de ocre,
o de gallo. Y miren qué curioso, el gallo no es un animal que no tenga un significado. Hay dos teorías. Una, los fenicios tenían dos almas. Una que es la que va al cielo, digamos, para que nos hagamos una idea, y otra la que se queda en la tumba, que es la que tienen que alimentar los familiares. Otros dicen que el gallo es un animal que manda ese alma, conduce el alma. En todo caso, lo que está claro es que hay una relación entre el gallo, por eso recuerden el huevo de gallina, y la concepción que los fenicios tenían del alma. De hecho, en Villarico aparecen muchos restos de gallo y hay pinturas en Cartago donde aparece un gallo, como conduciendo al alma del difunto hacia la otra vida. Esto está claro que eran regalos de lujo y aparecen en las tumbas aristocráticas de los tartesios. Ahora, lo que no sabemos, ¿son compras o son regalos? El intercambio de regalos entre aristócratas, ¿no? Y lo que está claro es una cosa, no encontramos en el ámbito tartésico cáscaras sin decorar. No, las que encontramos son ricas, muy lujosas y aparecen en tumbas de príncipes. Es decir, esto no se lo lleva cualquiera. Ibiza. En Ibiza, aquí pueden ver una serie de cáscaras de Puig del Molín, un cuenquecito, que esto no se encuentra en la península ibérica, y aparecen a partir del siglo VI. Se cree que fueron importadas de Cartago, lo que es la cáscara. No sé si hubo un taller en Ibiza, no sería nada descartable, pero lo que encontramos son vasos cortados y copitas. También es verdad que parece que lo que es la ciudad de Busus sería centro redistribuidor, no solo, creo yo, hacia otros yacimientos de la isla que también han aparecido, sino hasta hacia otras zonas, incluso muy posiblemente a la costa levantina. Y curiosamente aparecen muy pocos ejemplares sin decorar, ¿no? Ya para ir terminando, ¿cómo son los clientes tartésicos? Aquí ven ustedes una serie de huevos de avestruz de los Alcores de Carmona y de este el de antes, sí, y el de la Joya en Huelva. Mire, los dientecitos, todos perfectamente biselados. Y mire ustedes qué cosa más curiosa. Quizás sea debido a su fragilidad. Obviamente, transportar una cáscara de huevo de avestruz se te puede romper, pero casi todos aparecen en lo que es la zona costera. No aparecen en el interior. Encontramos marfiles, encontramos otras piezas, pero no en el interior. Salvo un sitio, que es Granada. En la antigua Eliberri, en la capital, se ha encontrado un depósito con 400 fragmentos, si no recuerdo mal, de cáscara de huevo de avestruz quemados. Es decir, hubo un ritual y ahí en una fosa se echaron estos restos. Eso es lo poquito que aparece en el interior. Todo en la costa. Y casi todo en la costa mediterránea. En la costa atlántica, menos Huelva, que no la había incluido, solo el yacimiento de Castromarín. Se distribuyen por la costa levantina y por el sur de la península ibérica. Aparecen sobre todo en necrópolis. La Joya, Cruz del Negro, toda la zona de los Alcores y en algún poblado de Huelva. Pero, como digo, son elementos fundamentalmente aristocráticos, ¿no? Ya muy rapidito, mire, como les decía, a estos en el mundo ibérico aparecen muy poco, algunos, estos son los de Granada, ustedes pueden ver, todos quemados, ¿no? Aparecen enteros, cortados en 3/4 o a veces con un soporte, en cuenco. Y el único sitio donde parece que ha podido tener un pequeño soporte se ha encontrado en una tumba ibérica de las Casetes. Son todas tumbas muy ricas, en algún caso aparece poblado, ¿no? Hay una cosa muy curiosa y es que quizás conforme avance el tiempo, no se sabe si es porque la avestruz se iba extinguiendo o por qué, pero aparecen menos ejemplares y en lugar de aparecer completo aparece un trocito, es lo que se llama la parte por el todo. Es decir, yo no puedo poner la cáscara entera, pongo un trozo, pero tiene el mismo significado. Sigue teniendo el mismo valor que si pudiera, y simbólico que si pusiera la cáscara entera. Y fíjense ustedes qué curioso. Esto que le he puesto aquí abajo es un recipiente de cerámica. Aquí ven los huesos de la persona incinerada, una fíbula de doble resorte, de la necrópolis de Frigiliana, Cortijo de la Sombra. Y lo curioso es que imitan la forma de una cáscara de huevo de avestruz. Es algo interesante porque aparece en otros sitios. Es decir, se va imitando en cerámica, ¿no? Ya para terminar, esta es la última. No quiero extenderme porque sin duda mañana hablaremos mucho mejor que yo, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿Por qué tanto simbolismo? ¿Estas pinturas que tenían un significado? Sí, mire. Yo tengo un huevo de avestruz y tengo una decoración fuera. Todo tiene el mismo significado. La regeneración que me guía hacia la otra vida, la vida de ultratumba. De manera que el contenido y el continente son lo mismo. Hemos hablado de colores.
El rojo, por ejemplo, los colores, el rojo simboliza la sangre, la vida. El azul significa la fidelidad, la lealtad, para los fenicios, estoy diciendo. El negro, el dolor, el luto. Lógico, porque lo voy a poner en una tumba, o sea, han puesto un familiar. El amarillo y el dorado es el que tenemos más dificultad. Parece se ha sugerido la sabiduría. Y luego ya para terminar, bueno, decirle que todo esto aparece, ustedes pueden ver, miren, la roseta es el símbolo de la diosa Astarte, la diosa que te guía y te protege hacia la otra tumba, ¿no? El ciervo, las flores de loto abiertas y cerradas, lo mismo la inmortalidad. Es decir, todo esto que sin duda mañana les hablarán muchísimo mejor que yo, nos lleva a lo mismo. Fue un mundo mágico religioso que desapareció con ello. Cuando cesó la cultura fenicia, desapareció. Pero afortunadamente nos quedan sus manifestaciones culturales y mejor aún, esta vez el Museo de Ibiza ha logrado reunirla en una gran exposición. Espero no haberle aburrido mucho, estoy a su disposición por si desean hacer cualquier pregunta y he procurado ir un poquito rápido para no extenderme en demasía, pero bueno, espero, ya digo, no haberle aburrido demasiado. Muchísimas gracias y a su disposición para lo que deseen.